para tratar de llegar a los conceptos fundamentales de la psicología sensorial y facilitarles un poquito la comprensión de cada tema, no lo pueden como temas completamente todos unos de otros o analizar. La percepción visual. ¿A qué me refiero con la percepción visual? ¿Qué es la palabra percepción? Sí, decía que los sistemas visibles son fuertemente dependientes de la imagen para nuestro funcionamiento cotidiano. Percibimos. ¿Qué significa percibir? ¿Cómo? Interpretamos. No necesariamente. Podemos estar percibiendo sin hacer una interpretación consciente o lexical, digamos, de la imagen. Un estímulo y lo interpretamos como la percepción de los sistemas sensoriales es algo que ocurre en un sujeto con conciencia. Significa que tomamos conocimiento de información que está impactando físicamente sobre nuestros receptores sensoriales. Por ejemplo, un potencial de acción en una célula de la vía visual, un cambio de potencial en un fotorreceptor, no lo llamamos a eso percibir. La palabra percepción se aplica a un fenómeno mucho más complejo que ocurre en un sujeto consciente. ¿Cierto? Implica toma de conciencia de que algo está ocurriendo, un fenómeno físico sobre los receptores sensoriales. O si yo dijera que tengo una vivencia, supongamos que yo dijera ahora que estoy viendo un fantasma. Acá, ¿de acuerdo? Le digo, mire, yo lo estoy viendo, ¿usted lo ve, el fantasma? ¿Qué dirían? ¿Que estoy percibiendo algo? No. Entonces, la percepción es la toma de conciencia de eventos físicos que ocurren a nivel de nuestros receptores sensoriales. Yo puedo recrear imágenes en mi cerebro que no están relacionadas con eventos físicos en la retina, ¿está? Pero no son percepción. En ese caso podría decir es una alucinación, por ejemplo. ¿Entiendes? La percepción, entonces, es un concepto general en la fisiología de los sistemas sensoriales, la toma de conocimiento de fenómenos físicos que están ocurriendo a nivel de órganos receptores sensoriales específicos. En el caso de la visión, serán los fotorreceptores que están en la retina. ¿De acuerdo? Esa información va a circular por la vía visual, va a llegar a la corteza visual, y ahí es donde van a ocurrir fenómenos que tienen que ver con la percepción. En el camino hay un montón de fenómenos biofísicos y bioquímicos que son necesarios para que yo pueda percibir una imagen. Pero no puedo hablar de percepción a nivel de una célula o de un fotorreceptor o de un receptor sensorial que sea. Cuando hablo de percepción estoy hablando de un sujeto que toma conciencia de un evento que ocurre en sus sistemas sensoriales. Muy bien. Entonces hay algunos fenómenos que son básicos y esenciales en todo el sistema sensorial. El principal de ellos es lo que llamo transducción, que es la... ¿Alguien lo puede definir? Es la transformación de la energía de los estímulos sensoriales en cambio de potencial, ¿no? Entonces, cambio de potencial en los receptores sensoriales. Entonces, un evento esencial para todo tipo de percepción es que exista un mecanismo de traducción en un receptor sensorial. Aquellas cosas, fenómenos físicos que existen en el ambiente, que no tienen posibilidad de ser transducidos en cambio de potencial en células que después se conectan con nuestra corteza cerebral, no van a producir percepción. ¿Está? Muy bien, entonces en el sistema visual la transducción ocurre en qué células? Los fotorreceptores, que están en la retina. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que estas células fotorreceptores reciban la luz. Un fenómeno también general en nuestros sistemas sensoriales es que no siempre el receptor está directamente expuesto en el ambiente a los estímulos físicos para los que es sensible. En el caso de los fotorreceptores es casi un ejemplo extremo, porque para que la luz, que es el estímulo capaz de ver los fotones, que son capaces de activar los fotorreceptores, impacten sobre los fotorreceptores, los haces de luz tienen que atravesar la córnea, la cámara anterior del ojo, pasar por la pupila, atravesar el cristalino, todo el contenido del ojo, y en la retina misma los fotorreceptores están en las capas más profundas. O sea, tienen que atravesar los fotones varias capas de células en casi toda la retina para llegar a los fotorreceptores. Con excepción de una zona de la retina llamada fóvea, donde el circuito retina está un poquitito desplazado y los fotorreceptores están más directamente expuestos a la luz. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos casos, pongan un corpúsculo de Pacini que habían estudiado la semana pasada, también tienen el receptor, que es un pedacito de una prolongación periférica de una neurona, está en el centro de una estructura, que a su vez está
lejos del estímulo físico que lo va a activar, que podría ser, por ejemplo, el estímulo sobre la piel. ¿Sí? Siempre hay elementos, ¿no?, interpuestos entre la energía que activa el receptor y el mecanismo de transducción último, que pueden modificar la forma en que la energía esa llega al receptor, y en algunos casos son indispensables para canalizar esa energía de forma tal que el receptor sea activado de manera óptima o útil para el funcionamiento del sistema sensorial. Ejemplos extremos de esto son la visión y los sistemas auditivo y vestibular, donde las células receptoras, van a ver la semana que viene, están en la cóclea, por ejemplo, y los canales ventriculares, ventrículo y sacro, y son sensibles a los movimientos de la cabeza, dependiendo de factores físicos como la densidad de los líquidos que los rodean, la presencia o no de otolitos. Todo eso determina que unos receptores en la cóclea, que son idénticos a los que están en el ventrículo y sacro, por ejemplo, sean sensibles a ondas de sonido. Los vestibulares no lo son, en cambio son sensibles a los movimientos de la cabeza. Sin embargo, son receptores muy similares en su funcionamiento. Entonces, la transmisión ocurre en el receptor, es necesaria para todo lo que ocurre después del procedimiento sensorial, incluida la percepción, que es un fenómeno que necesita además un sujeto consciente, ¿no? Para llegar a la transmisión a veces tengo que comprender cómo otros elementos previos al transductor preparan o adaptan o canalizan la energía del ambiente hasta el receptor. En nuestro caso de hoy es el ojo el que lo prepara, y básicamente lo que tenemos acá muy importante a comprender son dos lentes que permiten que los haces de luz converjan sobre la retina y formen una imagen de la retina. Esas dos lentes importantes son la córnea y el cristalino. Son lentes que hacen converger los haces de luz de modo que se forme una imagen sobre la retina. No nos vamos a entretener mucho con esto, lo van a ver más en el trabajo práctico, pero uno podría imaginarse que la luz, que los fotones que provienen de la punta de este objeto, genera haces de luz que tienen distintas direcciones y cuando atraviesan una lente convergente van a converger a cierta distancia formando una imagen. ¿Está? Se puede medir la potencia de estas lentes. Existe una distancia entre la lente y el objeto, una distancia entre la lente y el lugar donde se forma la imagen, y una distancia que se llama distancia focal, a un punto de la distancia entre la lente y lo que se llama punto focal, que sería el lugar donde, para una lente convergente, haces paralelos, imagínense los haces de luz que vienen de muy lejos, haces que llegan paralelos convergen todos en un punto. Esa distancia focal se usa para medir el poder de una lente, y ese poder de la lente se calcula con una formulita. No nos vamos a detener a examinar la formulita en detalle, pero esta distancia focal, F, depende de la distancia entre el objeto y la lente, X, en esta fórmula, y la distancia entre el lugar donde se forma la imagen de la lente, X', que pueden ser distintas según la geometría de la lente. Por ejemplo, el cristalino no tiene las curvaturas que dan hacia la córnea y la que da hacia la cámara posterior del ojo, no son similares. Entonces la distancia X y la distancia del objeto y la distancia de la imagen pueden no ser similares. Entonces, con esta formulita se puede calcular lo que se llama potencia de la lente, se mide en unas unidades de distancia inversa, sobre que se llaman dioptrías. Es una lente que hace converger mucho los haces de luz en un punto muy cercano a la lente, es una lente con mucha potencia. Una lente que los deja converger pero más lejos, una lente con menor potencia, esta tiene menos dioptrías que esta. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan nuestras lentes en el ojo? En la visión normal, los haces de luz convergen sobre la retina y forman una imagen ahí que nosotros percibimos como una imagen nítida. Esto es en condiciones ideales en las que nuestro ojo tiene lentes adecuadas y un tamaño normal. Y decimos que la visión entonces es inédita. Sería la circunstancia para la mayor parte de las personas que tienen la fortuna de no tener que usar lentes adicionales para que se forme una imagen a foco sobre la retina. Hay gente que tiene una falta de coincidencia entre el poder de sus lentes y el tamaño del globo ocular, de modo que el foco se forma detrás de la retina. ¿De acuerdo? Básicamente ven una imagen fuera del foco, perciben una imagen fuera del foco. Esas personas se conocen como hipermétropes. Necesitan más lentes, agregarles lentes que hagan converger los haces de luz, para que la imagen se forme sobre la retina. En el caso de los miopes, también hay una discordancia entre el poder de las lentes y el tamaño del globo ocular. La imagen se forma antes de la retina. Las consecuencias son las mismas, ven borroso. Pero acá, para poder hacer converger la imagen sobre la retina, necesito hacer dispersar los haces de luz con una lente divergente. ¿Se entiende? Entonces, en cada caso lo que ocurre es que el poder de las lentes, cristalino y córnea,
no son adecuados para el tamaño del globo ocular y la imagen no se forma foco sobre la retina. En el emetro, que todo esto funciona correctamente, en el hipermetro, que la imagen se forma detrás, y en el miope se forma delante. Para cada uno de ellos hace falta un distinto tipo de lente para lograr la convergencia adecuada de los haces y la formación de la imagen en la retina. Más o menos hasta acá me van viendo. Hay otra circunstancia común en la que estas lentes no logran formar una imagen adecuada sobre la retina. Se llama astigmatismo. En el astigmatismo, el poder de las lentes, de la córnea en particular, es perfecto en algunos de sus radios. Por ejemplo, en el horizontal podría ser bueno, pero tal vez en el horizontal podría ser bueno, pero tal vez en el vertical no. Entonces, en la imagen se forma foco para haces que vienen de un plano, pero no se forma foco para haces que vienen de otro plano. ¿Sí? En general eso también tiene los efectos de distorsionar la imagen que se percibe, que básicamente tiende a verse un poquito doble en algunos de los ejes de la imagen. Y acá ya se necesitan unas lentes más complejas para corregir, que básicamente pueden no necesitar corrección en algunos ejes y corrección en otros. ¿Está? Entonces en la miopía y la hipermetropía el defecto es más general, es una falta de correlación entre el tamaño del globo ocular y el poder general del córnea cristalino, y en el astigmatismo la esfericidad de la córnea en general no es perfecta y entonces la imagen no se forma foco correctamente sobre todos los planos. Y uno podría ver que en algunos de estos ejes tiene que haber las rayitas dobles y en otros las tiene que haber bien. ¿No? ¿Sí? Entonces, una vez que logramos que la imagen se forme a foco sobre la retina, la luz atraviesa capas de células y llega a los fotorreceptores. Y acá vamos a tener entonces el fenómeno de fototransducción. ¿Conocen algún mecanismo de transducción ya? ¿Cómo es? ¿Qué elementos básicos necesita cualquier mecanismo de transducción en cualquier célula receptora común? El estímulo no es parte del mecanismo, ¿no? ¿Qué necesitan la célula? Un receptor que es una línea. Necesito un receptor para un determinado tipo de energía, que es el tipo de energía que la transducción está preparado para transducir. En una punta del mecanismo de transducción necesito esto, el detector de energía X, y del otro lado, que haga... ¿Por dónde sale la energía? ¿Cómo? ¿Por dónde sale la energía? Un segundo, mensajero. El mecanismo de transducción, ¿cómo lo definimos? Hace una vida lo definimos y lo definimos bien. La transformación de la energía del estímulo en un potencial, un cambio potencial en la membrana del receptor sensorial. ¿Qué necesito como efector para cambiar el potencial de membrana del receptor? ¿Cómo? Cambiar la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Las señales bioeléctricas, en definitiva, yo lo que necesito es que el estímulo, en este caso la luz, sea codificado en la forma de un cambio potencial en la membrana. ¿Cómo se producen esos cambios de potencial fisiológicos en las membranas de nuestras neuronas, células musculares? Básicamente a través de la apertura o cierre de canales iónicos. Mantienen el potencial de membrana de fotorreceptores, células musculares, neuronas, ¿no? A través de las bombas de sodio potasio y el flujo constante de iones en ciertos canales, pero para modificar el potencial de membrana lo que necesitan es canales que se puedan abrir y cerrar en base a estímulos. Entonces, en un mecanismo de transducción muy elemental, uno se podría imaginar que la misma molécula es sensible a un tipo de energía y a su vez es un canal iónico. Por ejemplo, en la mayor parte de los mecanorreceptores, el canal es sensible a tensiones que ocurren en el citoesqueleto de la membrana de la célula, la proteína. Cuando cambia la tensión sobre la membrana, se abre la compuerta del canal, pasan iones y cambia el potencial. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el túbulo del Pachy. Ahí tengo un mecanismo de transducción muy simple en el cual una sola proteína, un pequeño complejo de proteínas, es a su vez sensible a la energía mecánica y es capaz de cambiar la permeabilidad de la membrana. ¿Se entendió esto? En otros sistemas el mecanismo de transducción es más complejo. En los fotorreceptores, por ejemplo, hay proteínas que son sensibles a los fotones, las opsinas, y ellas, a través de unas cascadas de señalización, se comunican con canales iónicos que son de manera potencial de membrana. ¿Ya? Los mecanismos de transducción dependen del tipo de energía que se va a transducir y de los tipos celulares involucrados, y pueden ser más o menos complejos. En los casos más simples, todo radica en un pequeño complejo de proteínas, por ejemplo, los mecanorreceptores,
En otros tipos de mecanismos de transducción participan las cadenas de segundo mensajero que unen las proteínas que detectan el tipo de energía con los canales iónicos que modifican el potencial de membrana. ¿Está? Entonces en la retina esto ocurre en los conos y los bastones. Tenemos dos tipos fundamentales de receptores. ¿Cómo ocurre? Bien. Cuando estoy en la oscuridad, mis fotorreceptores, si se acordarán de la estructura, que esto es bastante parecido a los bastones como para bastones, mis fotorreceptores tienen un segmento externo, segmento interno y una región sináptica. El segmento interno es básicamente donde está el núcleo de la proteína metabólica de la célula. El segmento externo, tanto en conos como en bastones, tiene una adaptación morfológica muy particular, que es que están apilados allí adentro sacos de membrana. Imaginárselos como si fueran vesículas como las vesículas del neurotransmisor, por supuesto sin el neurotransmisor interior, aplastadas una arriba de otra, formando un gran paquete, ¿sí? Con un mínimo de citoplasma separante. Vieron que ustedes, supongo que alguna vez ya se ocuparán a veces de las bolsas de basura en su casa. Pero las bolsas de basura vienen tal vez apiladitas dentro de una bolsa a su vez, ¿no? Bueno, el segmento externo del fotorreceptor es algo parecido a eso. Muchas bolsas de membrana adentro de una gran bolsa que es la membrana del citoplasma. ¿Qué valor puede tener ese tipo de adaptación en el funcionamiento de esta célula? ¿Qué valor puede tener? ¿Por qué podría alguien empaquetar de esta manera tanta membrana en ese segmento? ¿Qué valor podría tener para el mecanismo de transducción? ¿Por qué esta adaptación evolutiva de concentrar tanta membrana y tan poquito espacio? ¿Para qué? Porque los fotopigmentos no pueden estar. Porque son proteínas de membrana. ¿De acuerdo? Yo necesito ahí mucha membrana para acomodar muchas proteínas de membrana. Los fotopigmentos están ahí en el segmento externo, ahí es donde está la maquinaria base del mecanismo de transducción. Y los fotopigmentos, la rodopsina en los bastones, las coropsinas de los conos, son proteínas de membrana. Entonces, esta adaptación evolutiva de concentrar tanta membrana en ese lugar permite que los fotorreceptores tengan ahí una gran cantidad de moléculas sensibles a los fotones, los fotopigmentos. Muy bien. Los fotopigmentos están en estos sacos, pero los canales importantes para la transducción están en la membrana celular, la membrana que rodea, son el límite de esa célula en el segmento externo. ¿Cómo son esos canales? Son canales permeables a sodio y calcio, que dejan entrar estos cationes, y son canales dependientes de un ligando. ¿Conocen otros canales dependientes de ligandos? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué canal sensible al ligando con el glutamato conocen? ¿Cómo? Claro, por ejemplo, los receptores ionotrópicos para neurotransmisores, como el receptor AMPA, el receptor glucósico para acetilcolina, son canales iónicos que se abren por acción de ligando, ¿de acuerdo? En el caso de neurotransmisor. Acá tenemos un canal que tiene las mismas características, es muy parecido, pero el ligando está actuando desde la cara intracelular y se llama GMP cíclico. Entonces, si hay suficiente GMP cíclico, estos canales tienen ligado del GMP cíclico y su compuesto está abierto. Eso ocurre en la oscuridad. En la oscuridad, los fotorreceptores están sometidos a la corriente de estos canales, que se mantiene abierta porque los niveles de GMP cíclico son altos. Entonces, esto es el tiempo, este es el potencial de membrana de un fotorreceptor. Ustedes están acostumbrados a que el potencial de membrana de las neuronas y otras células es un potencial muy negativo, de los 70 a los 80 milivolts. Cuando un fotorreceptor está en la oscuridad, su potencial está en unos menos 40 milivolts. ¿Por qué? Porque los mecanismos que dominan el potencial de membrana son parecidos a los de todas las células, es decir, corrientes dominantes de potasio que sale de la célula e impulsa el potencial de membrana hacia valores bien negativos cercanos al potencial de potasio. ¿Me siguen? Eso existe en los fotorreceptores como existe en las neuronas y células musculares, pero se encuentra contrabalanceada esa fuerte corriente de potasio por la corriente de sodio de oscuridad, así la llamamos, corriente de sodio de oscuridad.
Eso hace que en vez de estar en menos 70 milivolts, una neurona, por ejemplo, el potencial de equilibrio de potasio está en menos 90, el de sodio está en más 50, la corriente de sodio cuando la sodio está en reposo es muy pequeñita, y el potencial de reposo que llamamos se acerca bastante al potencial de equilibrio de potasio, menos 70 milivolts, por ejemplo. Acá lo que ocurre es que a esas corrientes que juegan un rol en la membrana de las neuronas se suma esta corriente que contrarresta bastante más fuertemente a las corrientes de potasio dominantes, y entonces el potencial de oscuridad lo vamos a llamar, porque en realidad vamos a ver que no tenemos un potencial de reposo en el fotorreceptor. El potencial de oscuridad entonces se encuentra en menos 40. ¿Qué pasa si ilumino? Si ilumino, el potencial de membrana de fotorreceptor hace esto. Se hiperpolariza. ¿Por qué se hiperpolariza? Básicamente porque lo que va a ocurrir cuando la luz impacte sobre el fotorreceptor es que estos canales se van a cerrar. Van a bajar los niveles de GNP cíclico, los canales de sodio se van a cerrar, la corriente de oscuridad entonces disminuye y el potencial de membrana entonces es impulsado a los valores estos más negativos por las corrientes de potasio que están todo el tiempo ahí dando vueltas, ¿sí? Pero que antes encontraban la oposición de la corriente de oscuridad y ahora no la tienen. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿No? Entonces, en oscuridad el potencial de membrana está despolarizado. ¿Por qué? Porque las corrientes de potasio que tradicionalmente llevan el potencial de membrana hacia valores bien negativos en estas células se encuentran contrabalanceadas por una fuerte corriente de sodio, la corriente de sodio oscuridad. Esa corriente es mantenida por niveles altos de GNP cíclico en el citoplasma. Cuando ilumina el fotorreceptor, los niveles de GNP cíclico caen. Como el canal es dependiente de este ligando para estar abierto, los canales, la corriente de sodio oscuridad cesa. Y el potencial de membrana es arrastrado por las corrientes de potasio que ya estaban activas desde antes, ¿sí? A valores negativos. Si cesa la luz, los mecanismos estos que degradaron el GNP cíclico se revierten, los niveles de GNP cíclico aumentan, los canales se abren de nuevo, canales de sodio, ¿no? Y el fotorreceptor vuelve a ese potencial de oscuridad. ¿Está? ¿Más o menos? Sí. ¿Cómo afecta la luz para disminuir los niveles de GNP cíclico? Ahora vamos a ver cómo hace la luz para modificar los niveles de GNP cíclico, ¿sí? Ahora lo vamos a terminar de analizar el mecanismo de transducción. Una cosa que quiero que vean desde acá es que no podemos hablar acá del potencial de reposo. Pero básicamente, imagínense lo que yo les estoy tratando de relatar es un experimento muy simple en que con un fotorreceptor en oscuridad lo ilumino. En circunstancias naturales, la cantidad de fotones que impacta sobre el receptor están fluctuando todo el tiempo. El potencial de membrana del fotorreceptor se está moviendo todo el tiempo entre menos 40 y menos 70 milivolts, por ejemplo, sin cuánta luz está impactando. Entonces, estamos en presencia de un potencial de membrana que fluctúa entre valores de oscuridad y valores de iluminación y que no tiene un valor de reposo real. Otra cosa importante sobre los fotorreceptores es que no disparan potenciales de acción. ¿Está bien esto? ¿Sí? ¿Se les ocurre una explicación para que estas células no disparen potencial de acción? ¿Por qué puede tener eso valor? ¿O por qué al revés puede tener valor en otros tipos de células que no tienen estas? Puede ser que esté estimulado todo el tiempo y manda potencial de acción a un espacio que no puede mandar potencial de acción. Por un lado, que la membrana esté todo el tiempo fluctuando le da la plasticidad de estar respondiendo todo el tiempo a los estímulos. Si le para potencial de acción podría haber periodos refractarios y eso perjudicar el funcionamiento. Pero además, el valor adaptativo en potencial de acción radica en que es una señal invariable que se puede transmitir a distancias muy largas sin pérdida de información, por ejemplo en un axón. Cuando una célula es muy pequeñita y muy compacta, el valor de tener el valor potencial de acción se convierte en nulo. Los cambios de potencial que ocurren por los cambios en la cantidad de estos canales abiertos en esta membrana invaden toda la célula casi instantáneamente, sin pérdida de información. ¿Sí? Entonces, por un lado, esto permite que el potencial membranal fluctúe continuamente entre valores, ¿sí? Y entonces yo no tengo una señal que dice sí, hay luz, no hay luz, nada más. El potencial de acción, ¿qué podría decir? ¿Hay luz o no hay luz? Acá tengo una señal que varía en amplitud y su amplitud me dice cuánta luz, cuántos fotones están impactando sobre el fotorreceptor. ¿Se entendió esto? Entonces, la amplitud de este potencial cuánto se desvía hacia abajo depende de cuántos fotones impactaron. La intensidad de la luz que está detectando ese fotorreceptor está codificada en cambios de amplitud de ese potencial que se llama potencial del receptor, del potencial del fotorreceptor si quieren, y es un potencial graduado como los potenciales cinéticos que ustedes estudian. Una señal todo o nada no me serviría acá para codificar de esta manera
la amplitud de la luz, la amplitud de la intensidad de la luz que está impactando sobre el fotorreceptor. Por otro lado, no hace falta transmitir la información a larga distancia y un potencial de este tipo es suficientemente eficaz como para impactar sobre toda la membrana, incluyendo la zona sináptica del fotorreceptor, de manera instantánea sin pérdida de información. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos? Desde la rodopsina, por ejemplo, ¿no? El mecanismo para las conoxinas, que son los pigmentos de los conos muy parecidos, ¿cómo llegamos? Desde acá hasta el canal. Muy bien. Las rodopsinas son parecidos a los receptores de 7 fases transmembranos y actúan a través de proteína G. Tienen están en asociación, hay una proteína que es la opsina y el retinal, derivado de la vitamina A, que cambia de estructura en el espacio en función de recibir o no fotones. Pero cuando impactan fotones sobre el retinal cambia de forma en el espacio, de cis a trans, es un cambio de isómero, ¿sí? Y eso desestabiliza el complejo opsina-retinal. Cuando el retinal cambia de forma la opsina, y a través de proteína G, el fotopigmento activado por la acción de los fotones va a modificar la actividad de una enzima que también está asociada a la membrana de estos sacos externos de fotorreceptores, que es una fosfodiesterasa. ¿Qué hace una fosfodiesterasa? ¿Cómo? Las fosfodiesterasas convierten nucleótidos cíclicos en nucleótidos lineales. Entonces, cuando se activa la fosfodiesterasa, el GMP cíclico es convertido en GMP lineal. El GMP lineal no es eficaz como ligando para mantener abiertos los canales. ¿Entendido esto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la luz activa el fotopigmento. El fotopigmento, a través de una proteína G, activa la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa degrada el GMP cíclico a GMP lineal. En realidad lo está convirtiendo de una forma cíclica a una forma lineal ese nucleótido. El GMP lineal no es eficaz para abrir el canal se cierra porque es un ligando, desapareció el citoplasma. ¿Está? Cuando la luz deja de impactar, estos fenómenos se revierten y el canal se vuelve a abrir. Hasta acá más o menos están entendiendo. Lo repasé. En oscuridad los niveles de GMP cíclico son altos. El GMP cíclico es sintetizado por la granulato ciclasa. Muy bien, esos niveles altos de GMP cíclico mantienen abiertos los canales del sodio en la membrana del segmento externo que median la corriente de oscuridad. Esa corriente de oscuridad despolariza de manera tónica a los fotorreceptores. En la oscuridad, el potencial de membrana va a estar en menos 40 milivoltios. Hay corrientes de potasio ahí fuertes, como las que hay en neuronas y células musculares, pero esta corriente la contrabalancea fuertemente y logra poner el potencial en esos valores. Muy bien, ¿qué pasa cuando impacta la luz en el fotorreceptor? Grandes cantidades de fotopigmentos están almacenadas en la membrana de los segmentos externos del fotorreceptor. Los fotones activan algunas de esas moléculas a través de proteína G activan una fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa transforma el GMP cíclico en GMP lineal. El GMP lineal no es eficaz para mantener abierto el canal de sodio. Resultado, el canal de sodio se cierra y las corrientes de potasio arrastran el potencial en el fotorreceptor a valores bien negativos. ¿Entendió? ¿Sí? Es un canal que deja permeabilidad sodio y calcio. El calcio, no vamos a entrar en mucho detalle con eso, pero el calcio, ¿sí?, entra por el canal y regula el funcionamiento de esta cascada de señalización. Le provee un feedback negativo, o sea, entra en la oscuridad, pero facilita las respuestas a la luz. ¿De acuerdo? Entonces, el canal es terminal de cationes, principalmente sodio, también calcio. El calcio lo que hace es proveer un feedback negativo a la corriente de oscuridad. Entonces, cuando el receptor está mucho tiempo en la oscuridad, los niveles de calcio son muy altos y ese calcio reduce la corriente de oscuridad y hace que de algún modo la sensibilidad del fotorreceptor de la luz aumente. Eso es importante en los mecanismos de lo que se llama adaptación a la oscuridad. Y cuando ustedes pasan de un ambiente como este en el que estamos a un ambiente muy oscuro, la cantidad de fotones que impactan sobre la retina se reduce drásticamente y al principio vemos muy poco, pero se sabe, está estudiada cómo cambia la sensibilidad de los fotones a lo largo del tiempo desde que entramos a un lugar oscuro y a medida que permanecemos por tiempo en ese lugar. Supongamos, entra a la sala de cine, ¿sí? Al principio no ven nada, pero pasó un tiempo de la película, un tiempo prolongado, 30 o 25 minutos, ustedes ven mucho más que antes en ese ambiente, deberían entrar. Ese fenómeno se llama adaptación a la oscuridad, que básicamente consiste en que se hacen más sensibles a los fotones. Hay múltiples mecanismos que influyen en esto, en la adaptación a la oscuridad. Por ejemplo, el diámetro de la retina aumenta, y eso deja entrar más fotones al globo ocular. Hay una reestructuración funcional de los campos receptivos de la zona de la retina, que vamos a estudiar dentro de un ratito.
y también este otro fenómeno que es la capacidad del calcio que entra por estos canales de proveer feedback negativo al mecanismo de la corriente de oscuridad, disminuyéndola y haciendo más sensible al fotorreceptor. Bien. Muy bien, entonces hay mecanismos en el globo ocular que canalizan la luz hacia la retina de modo que se forma una imagen correcta sobre la retina. Esa imagen sobre la retina termina siendo codificada como cambio de potencial de membrana de los fotorreceptores. ¿De acuerdo? Esos cambios de potencial de membrana de los fotorreceptores son los que tiene que interpretar el sistema nervioso central ahora para construir una imagen compleja como la que nosotros somos capaces de percibir. ¿Entendió? Pero tienen que imaginarse la imagen esta que ustedes ven, está resumida en su retina en los valores de potencial de membrana de los fotorreceptores. Y cambia la imagen, cambia esos valores, el cerebro lee esos valores, ¿sí? Y construye la percepción que nosotros tenemos de esta imagen. ¿Se entiende esto? Muy bien. Entonces es importante acá entender la idea de la percepción y su relación con la estimulación física de los receptores, porque de algún modo lo que podemos percibir está limitado por las propiedades de esos elementos que están esos elementos iniciales en la capacidad de detectar energías. Entonces, ¿qué propiedades de los fotorreceptores son importantes para influir sobre nuestras capacidades perceptivas? Primero, tenemos dos tipos de fotorreceptores, conos y bastones. Cuando nosotros pasamos entonces, en primer lugar, conos y bastones difieren en su sensibilidad a los fotones. Los bastones son mucho más sensibles a los fotones que los conos. ¿Qué quiere decir? Se necesitan menos fotones para producir un cambio de potencial de membrana en un bastón que en un cono. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me despierto a la mañana, ahora que empieza a estar oscuro, cuando yo me despierto a la mañana, no sé con ustedes si se mañana, pero ahora a las 7 de la mañana todavía está oscuro. Entonces uno se despierta y hay muy pocos ambientes en el ambiente en el que se despierta. Hay tan pocos fotones que no alcanzan, la densidad de fotones por unidad de área de la retina no alcanza para activar los conos. ¿Entiendes esto? Entonces, toda la visión que yo tengo en ese ambiente oscuro cuando me despierto depende de la información que los bastones le pueden mostrar al cerebro. ¿Se entendió? Pues esa visión que se da en estos ambientes se conoce como visión escotópica. ¿Está? Es la visión en el ambiente muy oscuro que depende únicamente de los bastones, porque el mecanismo de transducción de ellos es muy eficaz y el de los conos es menos eficaz, necesitan más fotones para activar. ¿De qué depende la eficacia de estos mecanismos de transducción? ¿Y por qué esta cascada tan complicada de señalización entre un fotón y un canal iónico en la membrana? ¿Por qué no puedo tener, por qué esto no podría ser a su vez sensible a la luz y tener un mecanismo de transducción más fácil, porque permita controlar más fácilmente los exámenes? Fíjense una cosita. Si un fotón impacta sobre una molécula de rodoxina, va a desprenderse la proteína G, los componentes de la proteína G, acá van a activar una enzima que puede degradar muchas moléculas de GNP cíclico, GNP lineal, en una fracción, en pocos milisegundos. Entonces, por cada fotón, yo logro destruir muchas moléculas de GNP cíclico. ¿Se entiende? Influir sobre muchos canales. Entonces, esto amplifica la reacción y aumenta la sensibilidad del receptor a los fotones. Esta amplificación en esa cascada es mayor en los bastones que en los conos. Fíjense además que, además de tener mucha membrana en estos segmentos, yo tengo muy poquito citoplasma. Entonces, hacer que cambie la concentración de GNP cíclico y la concentración de la cantidad de moléculas de GNP cíclico que yo volumen es muy fácil. Yo necesito degradar millones de moléculas de GNP cíclico. Rompiendo algunas pocas, hago caer rápidamente la concentración de GNP cíclico. Entonces, tener mucha membrana y tener poquito citoplasma hace que esta comunicación sea muy eficiente, y el hecho de tener acá una cascada de señalización en que interviene una enzima hace que esta reacción se amplifique mucho y por cada fotón que impacta en un fotorreceptor se modifique la función de muchos canales en la membrana. ¿Está? Bien. Entonces, esa amplificación es mayor en los bastones que en los conos, y eso explica en alguna medida su mayor sensibilidad a la luz que la de los conos. Si yo ahora salgo a la calle y es un día a pleno sol, de repente me encuentro en un ambiente en el que la cantidad de fotones que impactan sobre la retina por unidad de área de la retina es muy alta, tan alta, ¿sí?,
que toda la rodoxina de los bastones fue impactada ya por fotones y va, la rodoxina esa va a tener que sufrir un ciclo de reactivación para poder volver a ser sensible a los fotones. Ese ciclo es más lento que el tiempo que pasa desde que otro fotón caiga, por lo cual no hay tiempo para restaurar la función de la rodoxina de los bastones, y lo que ocurre es que los bastones dejan de aportar información útil para la visión. Entonces, en un ambiente oscuro, ellos son los únicos que aportan información. Y en un ambiente con muchos fotones, los conos son los únicos que pueden aportar información, ¿no? Porque la rodoxina de los bastones está blanqueada, se dice. Ha sido toda usada y el tiempo de recambio de esa rodoxina, de restauración de la función de esa rodoxina, es más lento que el tiempo que transcurre hasta que nuevamente sea impactada por un fotón. ¿Está? La visión en un ambiente muy luminoso se llama fotópica. Depende exclusivamente de los conos. Y por supuesto que hay un rango de iluminación ambiental en el que tanto conos como bastones están aportando algún tipo de información. Entonces, fíjense cómo la sensibilidad de la luz hace que los circuitos de la visión dependan de un tipo de receptor completamente o del otro completamente. ¿Eso tiene algún impacto sobre la percepción? ¿Es igual la visión escotópica que la fotópica? ¿Qué diferencia hay entre la visión escotópica en el ambiente oscuro, entre lo que son capaces de percibir, y en un ambiente iluminado, pleno sol de primavera en la calle? ¿Oh? Colores, ¿sí? Entonces se levantan en la habitación oscura, no quieren prender la luz para no molestar a quien esté con ustedes en la habitación, van, agarran las medias de un cajón y salen a la calle con una media azul y otra marrón. ¿No? ¿Nunca se ocurrió? Bueno, puede ocurrir, ¿sí? Uno, cuando hay muy poquitos fotones y depende solamente de los bastones para ver, no puede percibir los colores. Ahora vamos a entender por qué. Esa es una, por ejemplo, la estabilidad de la visión escotópica. Solo los conos proveen información útil para percibir los colores. Además, los bastones generan una imagen de menor calidad espacial y temporal. O sea, no vemos con la misma precisión los bordes de las cosas como las veríamos a plena luz usando los conos. ¿Por qué? ¿Por qué la visión a color depende de los conos? Esto que está acá sería un rango muy amplio de longitudes de onda de la radiación electromagnética que llamamos luz. Es solamente una pequeña parte de ese espectro. ¿Qué significa esto de una onda electromagnética? Las ondas mecánicas, como una deformación o el sonido, alguien golpea el parche de un tambor en algún lugar en esta sala y yo lo escucho, esas ondas mecánicas son energía que se transfirió desde la fuente del tambor, por ejemplo, hasta mi oído, a través de un medio elástico como el aire. Básicamente la membrana del tambor hizo vibrar las moléculas de aire, esa vibración se transfirió hasta el individuo del tímpano. Bien, entonces hubo una transferencia de energía, si quieren, pero no hay partes de ese parche que viajaron hasta mi oído. Si no existiera el aire en el medio, ese medio elástico, no habría transferencia de sonido. Yo no escucharía nada. Es lo que ocurriría, por ejemplo, en el espacio. ¿Siguen? Necesito ese medio elástico, el aire, para transmitir esa onda, y eso la define como una onda mecánica. En el caso de la luz, los fotones que salen de una estrella atraviesan el espacio, ¿sí? Y llegan a los fotorreceptores. No necesitan un medio elástico para moverse. Ellos se desplazan desde la estrella hasta la retina. Es otro tipo de onda que se llama onda electromagnética. Entonces esto sería un rango de longitudes de onda de las ondas electromagnéticas. Este sería el que corresponde a las longitudes de onda de la luz. Y acá lo que ustedes ven es cómo se relaciona la longitud de onda de la luz con lo que perciben. Una longitud de onda de la luz de 400 nanómetros sería azul, y una longitud de onda de 700 sería rojo. ¿Está? Longitudes de onda de 1000 no se ven. Longitudes de onda de 200 tampoco. Existen esas ondas, pero no tenemos receptores para detectarlas. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cómo son nuestros receptores? ¿Qué relación hay entre su capacidad de absorber fotones y la longitud de onda? Pues si esta es la longitud de onda de la luz, esta curvita acá que está en negro es la parte del espectro de estas ondas, dentro de las cuales los bastones, no de bastón, pueden ser estimulados. Entonces, los bastones son sensibles a la longitud de onda que van de acá de los 400 a los 800, pero con un pico incremento. Fíjense que el bastón figura una sola vez ahí. ¿Por qué es esto? Porque todos los bastones tienen un único fotopigmento, que es la rodoxina. La rodoxina tiene ese espectro de absorción de fotones.
Con lo cual, yo no puedo distinguir entre primero, dentro del rojo, no absorbo fotones con rodopsina. ¿Me siguen? Lo absorbo dentro de una parte del espectro. Pero además yo no puedo distinguir estos 500 nanómetros que son medio verdes de estos 400 nanómetros que son violetas. ¿Se entiende? Entonces, con la rodopsina no puedo discriminar longitudes de onda de la luz. Todos los bastones usan la rodopsina y por lo tanto le muestran al cerebro una información que no aporta sobre diferencias en la longitud de onda de los fotones que están llegando a la retina. ¿Se entiende esto o no? Entonces, con un solo fotopigmento yo no puedo generar información útil para discriminar longitud de onda de la luz. Necesito más de un detector de fotones que trabaje hasta otra longitud de onda para poder distinguir longitudes de onda. Entonces, los conos, en cambio, existen en tres tipos. Se distinguen porque tienen conopsinas con espectros de absorción de fotones diferentes. Hay conos que tienen conopsinas que tienen un pico de absorción dentro del azul, conos que tienen un pico de absorción dentro del verde y conos que tienen un pico de absorción dentro del amarillo rojo. Entonces, la información de los conos depende de la longitud de onda de la luz. Si llega luz a la retina que tiene esta longitud de onda, activa preferentemente a estos conos y no activa a estos otros. ¿Se entiende? Entonces mi cerebro puede saber que hay distintas longitudes de onda en el ambiente según qué conos se activaron. ¿Está? La física de la luz, en realidad lo que dice es que hay conos que le muestran al cerebro fotones de longitud de onda de 400 y otros que le muestran longitudes de onda de 600, ¿sí? Y esta idea del rojo y el azul en realidad es una construcción subjetiva nuestra. Los fotones no tienen color. Recuerden que tienen longitudes de onda distintas. La evidencia subjetiva relacionada con esa longitud de onda es lo que llamamos color. ¿Está? Y todos identificamos, si señalamos un objeto rojo, yo señalo un objeto rojo, vos señalás el mismo objeto como rojo, significa que nuestros cerebros aprendieron a identificar esa longitud de onda y a otorgarle el cartelito de rojo. Pero yo no puedo saber si tu evidencia subjetiva es idéntica a la mía. Cómo se pesa en tu cerebro esos fotones. ¿No? ¿Más o menos se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Bien, pues esto hace la diferencia entre la física de los fenómenos que ocurren en los fotorreceptores, en los sensores sensoriales, y la percepción, la evidencia subjetiva, la creación del cerebro en base a esa información. ¿Entendió esto? Muy bien, entonces, en un ambiente en el que funcionan solo los bastones, la visión esfotópica detecta fotones dentro de este rango y no distingue las longitudes de onda, no distingue en colores. Si estoy en un ambiente con muchos fotones, participan los conos, hay tres poblaciones de conos con distintas sensibilidades a las longitudes de onda, eso se debe a que existen tres fotopigmentos distintos en los conos, en que cada cono expresa un único fotopigmento. ¿Está? Entonces, según qué fotorreceptores, qué conos se activan, nuestro cerebro puede construir una representación de la longitud de onda de la luz, que es lo que llamamos color. Entonces, propiedades importantes de los fotorreceptores que hacen a nuestras habilidades perceptivas. Diferencias de sensibilidad absoluta a la luz. ¿Cuántos fotones necesito para activarlos? Los bastones son más sensibles que los conos. Diferencias en la sensibilidad de la longitud de onda de la luz. Los bastones no difieren en su capacidad de distinguir longitud de onda. Todos captan la misma longitud de onda de la luz y por lo tanto no hay variedad de información de los bastones sobre la longitud de onda y esa información entonces no puede usarse para distinguir longitudes de onda de los fotones que impactan sobre la retina. En cambio, los conos tienen tres fotopigmentos distintos, cada uno con un máximo de absorción de fotones con un valor distinto de la longitud de onda de la luz. Entonces nuestro cerebro puede distinguir la información que viene de un tipo de cono u otro como proveniente de fotones de una longitud de onda diferente. Y con eso el cerebro crea la evidencia subjetiva que llamamos color. Finalmente, la localización retiniana de los conos y bastones es distinta y eso tiene un impacto sobre nuestras habilidades perceptivas. ¿Cómo es esta localización retiniana? 0 sería la fobia, la localización de la fobia. Si yo me muevo hacia acá o hacia acá, estaría haciendo una parte cada vez más excéntrica de la retina, ¿sí? Hacia la nariz o hacia el hueso temporal. ¿De acuerdo? En verde se grafica la densidad de conos, la cantidad de conos por unidad de área, en función de la excentricidad de la retina. Como ven, la densidad de conos es muy baja en casi toda la retina, excepto en la región central de la retina, y llega a un máximo en la fobia. Es tan alta la densidad de conos en la fobia que no es posible en la fobia ubicar en la capa de fotorreceptores, no podría entrar un fotorreceptor más. Y de hecho, no hay ningún bastón, son todos conos. Entonces, la densidad de conos es máxima en la fobia y es tan alta, ¿sí?, que no podemos meter nada más en esa capa de célula de la retina.
son todos conos, están pegaditos uno al lado del otro sin dejar espacio. Los ratones tienen una densidad mínima en la fovea, ¿sí? Y en la periferia de la retina. Y la densidad máxima es en la región perifoveal. Alrededor de la fovea es donde hay más densidad de bastón. Entonces, la zona central de la retina es la zona en la que nosotros buscamos enfocar los objetos que queremos percibir en detalle, ¿sí? Cuando ustedes quieren leer un libro, no miran allá y ponen el libro acá y tratan de leer. ¿De acuerdo? Lo que hacen es mirar directamente cada palabra. Cuando miran cada palabra, lo que están haciendo es proyectando la imagen de cada palabra en la fobia. Nosotros movemos los ojos para fobear objetos. ¿Para qué hacemos eso? Porque en la fobia y en la región perifoveal es donde tenemos más detectores de fotones. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos con el sistema somatosensorial. Si ustedes quieren distinguir una moneda de 25 centavos, una moneda de un peso, de una moneda de 2 pesos, no la ponen en la palma de la mano y se la frotan en el pecho, ¿no? La agarran en el de los dedos. ¿Por qué hacen eso? Porque usan los lugares donde tienen mayor densidad de mecanoreceptores para distinguir las propiedades de la moneda. ¿Entendió? Con la visión hacemos lo mismo. La retina es heterogénea en cuanto a su densidad de receptores, igual que la piel. Ustedes tienen muchos mecanoreceptores en las palmas de las manos, en las yemas de los dedos, en la región perioral, y una densidad mucho más baja de mecanoreceptores cutáneos en el torso. ¿Ah? Y eso tiene que ver, como vieron en la clase anterior cuando hicieron la pregunta de discriminación de 2 puntos, eso se correlaciona con su habilidad para distinguir las propiedades espaciales de estímulos a través de la estimulación de mecanoreceptores cutáneos. La retina es igual, es heterogénea, la periferia de la retina, yo miro hacia el aula, no distingo las caras de las personas que están, se nota, la periferia de la imagen que se proyecta sobre mi retina, ¿sí? Si quiero reconocer a alguien, tengo que fobear el rostro, enfocar el rostro en mi fobia, ¿está? Y lo que estoy haciendo básicamente es darle las máximas chances de conseguir la mejor imagen usando la zona donde tengo más receptores. Bien. Una consecuencia de esto, ¿sí?, es que las lesiones pequeñitas de la retina, pero que están centralizadas en la fobia, tienen efectos catastróficos sobre la visión, porque pueden destruir a la mayor parte de los fotorreceptores, 1, y 2, porque nosotros tendemos a fobear los objetos, a usar esa parte de la retina, ¿sí?, para analizar perspectivamente los objetos. Con lo cual, lesiones pequeñas de la retina, pero localizadas en ambas fobias, produce una consecuencia funcional cercana a la ceguera completa, ¿no? Y es considerado en la medicina como una incapacidad muy grave. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Sí, no es el único factor, la densidad de rodopsina, ¿no?, por unidad de membrana, pero el grado de amplificación en la cadena es uno de los factores. Pero el grado de amplificación de la transmisión sería, por ejemplo, que tendría más condensada o... En realidad la eficiencia de toda la cadena en distintos puntos está aumentada. Que tenés menos citoplasmas, más densidad de fosfoliperasa, mejor comunicación a través de la vía de señalización. Tienen menos fotopigmento por volumen digamos, de células, que es el segmento externo, y menos eficacia en la comunicación entre el fotopigmento y el canal. Todos esos factores hacen cuál es el impacto de un fotón sobre la corriente de luz. Entonces, supone, para los bastones, en experimentos hechos con bastones aislados, se puede verificar que con que un fotón impacte sobre un bastón, eso produce un cambio en la corriente de la membrana del bastón. Para que se produzca un cambio detectable de corriente de la membrana de un cono, necesita 100 fotones. Son mucho más sencillos. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno. ¿Qué es lo más importante de la imagen? ¿Qué es lo que sirve más detectar en las imágenes? Ahí tienen una pantalla completamente en blanco. Es importante para ustedes codificar información sobre cada milímetro cuadrado de esa imagen en blanco que tienen en la pantalla. ¿Qué sería lo más valioso de la imagen que ven ahora al frente suyo? El texto, ¿no? El texto y los bordes de la pantalla, quizás. Es decir, ustedes lo que necesitan para generar las imágenes más relevantes que perciben es detectar contrastes.
detectar la diferencia entre la cantidad de fotones que son emitidos por esta zona de la pantalla contra la cantidad de fotones que están acá, que se ve marcado. ¿Cierto? Eso es lo más importante. Diferencias entre esto y esto, ¿no?, son irrelevantes para ustedes. En cambio, diferencias acá muy pequeñitas son relevantes para poder construir los bordes de esas letras. Necesitan detectar contrastes, y esos contrastes son de dos tipos en la imagen. Contrastes simplemente en cantidad de fotones que parten de cada lugar de la imagen, y diferencias en la longitud de onda de esos colores. ¿Está? Imagínense ustedes que estuvieran en una pantalla con colores cuadrados de color rojo, verde y azul, pero que desde ellos se emite siempre la misma cantidad de fotones. Es más, sin bordecitos negros, ¿no? ¿Es más fácil para ustedes distinguir los bordes de esos cuadrados de colores en su imaginación o los bordes de blanco y negro de las letras? Blanco y negro. ¿Por qué? Porque para distinguir los bordes acá de las letras entre el blanco y el negro, ustedes pueden usar todos los fotones, todos los conos que tienen en su fóvea, ¿sí?, si miran una letra particular. Pero para distinguir los colores van a contar con un tercio de los fotones que les van a dar información sobre un color sobre otro. Entonces, van a tener menos detectores por unidad de área para los colores que para el blanco y el negro, ¿no?, donde pueden utilizarlos a todos. ¿No? ¿Siguiendo más o menos? Entonces, la visión del detalle espacial más importante para nosotros es la visión por contrastes. Podemos discriminar en base a colores solamente, sin diferencias en la cantidad de fotones que parten de las zonas coloreadas, pero nuestra capacidad de discriminación espacial baja porque la densidad de conos para detectar cada tipo de color, de longitud de onda, es un tercio de la población total. Muy bien. Fíjense en estas dos imágenes. ¿Es más fácil verlo de arriba que lo de abajo? ¿Y cuál es la diferencia entre las dos cosas? El contraste entre la figura y el fondo. ¿Sí? En realidad, las dos figuras los dos cuadraditos estos son iguales en cuanto a su tono de gris, pero el contraste que te vale para distinguir sus bordes, y si el fondo es blanco o el fondo es negro, es más difícil distinguirlos uno de otro. ¿Sí? Entonces, nuestras células en el sistema visual usan la información de los conos y los bastones que detectan fotones para construir diferencias de contraste entre imagen. Los circuitos neuronales que vienen desde los fotorreceptores en adelante del sistema visual, lo que tratan de explotar al máximo son las diferencias de contraste, que serían diferencias en la cantidad de fotones que se están partiendo de cada sector de la imagen. ¿Cómo hacen esto? Esto queda ejemplificado en lo que se descubre en los campos receptivos. ¿Qué significa el estudio del campo receptivo? Vamos al circuito retiniano de nuevo por acá. Yo acá tengo los conos y bastones, se interpolarizan por acción de la luz, ¿sí? ¿Cómo se comunican con el resto del circuito retiniano? Liberan glutamato como neurotransmisor. Funcionan un poco distinto de las neuronas. Las neuronas no están liberando su neurotransmisor la mayor parte del tiempo, cuando llega un potencial de acción liberan. Acá, los fotorreceptores en la oscuridad están despolarizados y liberan glutamato, y a medida que se hiperpolarizan liberan cada vez menos. Pero en realidad hay que imaginarse el potencial de membrana fluctuando dentro de la imagen y las cantidades de glutamato liberados fluctuando junto con el potencial de membrana. ¿Decían? En definitiva, ese glutamato de transmisores de estas conexiones entre los fotorreceptores y las células bipolares, también es el glutamato entre las bipolares y las ganglionales. En última instancia, estas células ganglionales de la retina son las que leyeron la información de los fotorreceptores y se la comunican al cerebro. Entonces, si yo quisiera saber qué le muestra, cómo es la imagen que le muestra la retina al cerebro, lo que tendría que ver es qué información son capaces de codificar estas células ganglionales de la retina. ¿De acuerdo? Estos circuitos en los que intervienen todas estas células de la retina canalizan la información de los fotorreceptores a la célula ganglionar, y la célula ganglionar de algún modo le muestra algo al cerebro y con eso vamos a percibir. La retina no alcanza a percibir. Entonces, ¿cómo puedo estudiar qué información le muestran las células ganglionares al cerebro? Una forma de hacerlo es estudiando el campo receptivo. ¿Cómo se hace esto? Estudio una célula ganglionar de la retina, ilumino la retina y veo qué pasa con la actividad de la retina, de la célula ganglionar. Ella dispara potenciales de acción, esos potenciales de acción van a viajar por el nervio óptico hasta el tálamo y otros lugares, y luego la corteza visual. Entonces, los campos receptivos de la célula ganglionar de la retina son el área de la retina que al ser iluminada modifica la actividad de la retina. ¿Cómo haría yo el experimento? Vamos que esta es la retina que yo la estoy viendo pegada al frente. Acá tengo una célula ganglionar. Acá tengo un electrodo que está registrando la actividad de la célula ganglionar. Y estos palitos son potenciales de acción. ¿De acuerdo?
Entonces lo que voy a hacer yo ahora es agarrar una linterna que emite un haz de luz circular e iluminar la retina. Entonces ilumino este lugar. La célula esta dispara un poquitito de potencial de acción y que ilumina ese lugar no le hace nada. ¿Está? Lo que voy a hacer es iluminar ordenadamente toda la retina con más de luz hasta detectar un lugar en el que la luz modifica la actividad de la neurona. ¿Cierto? Entonces, estoy ahora por acá y me encuentro con que si ilumino la retina dentro de ese círculo, sería la iluminación dentro de ese círculo de la retina, la célula ganglionar dispara mucho potencial de acción. ¿Qué digo de ese pedacito de la retina? Ese área de la retina es parte del campo receptivo del neurona. Y tiene un efecto activador. Ese efecto activador se lo llama ON dentro del sistema nervioso. Entonces, esta zona que dibujé en rojo, que es capaz de hacer que esta neurona dispare mucho potencial de acción, es el campo ON de la neurona. Ahora, si yo ilumino por acá, dentro de este otro círculo, pero fuera del círculo rojo, ilumino esta región, el efecto sobre la neurona es este. Para ver una potencial de acción, excepto cuando ilumino la periferia. La iluminación de la periferia del círculo rojo, ¿sí?, inhibe a la neurona. ¿Es parte de su campo receptivo? Sí. Es el área de retina que modifica la actividad de la neurona, ya sea aumentándola o inhibiendo. Toda la zona de la retina que tiene efectos sobre la actividad de la neurona que yo estoy estudiando es parte de su campo receptivo. Entonces, si ilumino todo esto, tengo efectos. En todos los lugares estos donde hay puntitos, no tengo efectos. Todos los lugares donde hay puntitos acá no son parte del campo receptivo. Este círculo es el campo receptivo, el área de retina que al ser estimulada modifica la actividad de la neurona, y el campo receptivo es heterogéneo. Tiene un centro, en este caso es excitador, ON, y una periferia que es inhibidora o OFF. ¿No? ¿Sí o no? ¿No? No. Bueno. La neurona está en este lugar de la retina, ¿sí? Acá va a haber otra neurona ganglionar, si bueno. Hay aproximadamente 1 millón de axones en cada nervio óptico que corresponden a igualmente a las neuronas ganglionares, ¿sí? Entonces, estas neuronas están tapizando toda la retina muy marginalmente. Esta neurona, en esta zona, aquella neurona no respondía, pero a esta neurona sí responde. Su campo receptivo es este pedacito de retina. Esta otra neurona responderá a ese lugar de la retina con una excitación, una roja, y a esta otra zona de retina con una inhibición. La neurona A tiene su campo receptivo en esta zona de la retina, la neurona B en esta otra zona de la retina. En ambos casos los campos receptivos son parecidos, son circulares. Si cae luz dentro de esa zona de la retina, en el centro la neurona se excita, en el borde la neurona se apaga. ¿De acuerdo? Entonces usted lo que se tiene que imaginar es 1 millón de axones en el nervio óptico que pueden estar muy prendidos, y eso significa que hay luz en el centro del campo receptivo, apagados, y eso significa que hay más luz en la periferia del campo receptivo. Y otros axones en los que no está pasando nada. ¿Entiendes? Eso es lo que le muestran las células ganglionares al cerebro. Entonces, miremos acá en más detalle cómo responden las células ganglionares a la iluminación de la retina. Esa sería la forma del campo receptivo. Ahí tengo un circulito de luz amarillo en el centro del campo receptivo y esta neurona dispara potencial de acción. ¿De acuerdo? Un circulito de luz en la periferia del campo receptivo y la neurona se apaga. Entonces tengo un campo receptivo circular con una zona central con una periferia off. Hay neuronas en las que el campo receptivo está organizado exactamente al revés. La luz en el centro apaga la neurona y la luz en la periferia la prende. A esta neurona tiene el centro on, esta neurona tiene el centro off. Nos vamos a concentrar en esta, porque desde el punto de vista de la información que le muestra al cerebro es lo mismo. Lo que le está mostrando es que hay luz en su campo receptivo. Pero ahora vamos a ir en más detalle a ver cómo tiene que ser la luz en su campo receptivo para que estas células le digan algo al cerebro. Si ilumino todo el centro, la respuesta es más intensa. Acá tengo iluminado una parte del centro, acá todo el centro. Con todo el centro iluminado, la neurona dispara más que con una partecita del centro iluminado. Con toda la periferia iluminada, del centro sin iluminar, la célula se inhibe más que si ilumina un poquitito la periferia. ¿Me siguen? Pero fíjense acá, ¿qué pasa cuando ilumino todo el campo receptivo? ¿Qué ocurre con el neurona?
Nada. Si yo ilumino todo el campo receptor de la neurona, el centro excitador y la periferia inhibidora del campo cancelan sus efectos, uno contra el otro. La excitación y la inhibición, la excitación que produce el centro y la inhibición que produce la periferia están calibradas de tal forma que si el campo receptivo, esa zona de la retina, recibe homogéneamente la misma cantidad de fotones, la célula no responde. Y acá volvemos a qué es lo importante. Si yo pensara ahora en células ganglionales en su retina, que el campo receptivo en su retina tiene una extrapolación del campo visual, ¿de acuerdo? La retina esa que yo dibujé acá, perdón, la neurona esa que yo dibujé acá, por ahí tiene su campo receptivo que recibe fotones de ese lugar. Esa neurona no estaría diciéndole nada al cerebro. ¿Por qué? Porque recibe la misma cantidad de fotones en el centro y la periferia y los efectos de uno y otro se cancelan sobre la actividad neuronal. ¿Decía? Las neuronas que mayor efecto tendrían, mayor información comunitaria del sistema nervioso central, es decir, mayor variación en su descarga potencial de acción tendrían, son las que tienen su campo receptivo cortado por un borde. Por ejemplo, si una neurona tuviera acá su campo circular, así, y ese angulito estuviera en la periferia, ya no se cancelaría perfectamente la información del centro y la periferia. Habría más efecto de los fotones sobre uno de los circuitos, el excitador, que el inhibidor, ¿sí? Y esa célula dispararía unos potenciales de acción. ¿Más o menos se entiende? Entonces, ahora imagínense que si esa imagen se está proyectando sobre, digamos, 300.000 neuronas en su retina, sobre los campos receptivos de esas 300.000 neuronas, tal vez son unas 20.000 las que estamos desarrollando potenciales de acción en más o en menor medida que antes, porque son las que tienen su campo receptivo cruzado por un contraste, por zonas de las que salen más fotones y menos fotones. Entonces decimos que los campos receptivos de estas neuronas están organizados con un centro excitador y una periferia inhibidora, por ejemplo, para detectar contrastes. Porque si están homogéneamente iluminados, el efecto excitador y el inhibidor se cancelan y la célula no le dice nada al cerebro. Es cuando el campo receptivo es cruzado por un borde, por ejemplo, si estuviera acá el campo receptivo, cuando una parte del campo receptivo recibe más fotones que la otra, y entonces la célula cambia su descarga de potencial de acción y está mostrando algo al cerebro. Entonces, si ustedes se imaginaran esto como un patrón de actividad de los axones que vienen al cerebro con nervio óptico, todos los axones que llevan información de estas zonas de la imagen no están descargando distinto que los axones que llevan información de estas partes de la imagen. Es lo mismo para ellos que la cantidad total de fotones sea muy alta o muy baja si es homogénea. Lo importante para los campos receptivos de las neuronas es el contraste dentro del campo receptivo. ¿Está? Son detectoras de contraste. ¿Alguien entendió esto? Lo único que no entendí es centro A y centro A. Sí. Es complicado y en realidad es un problema que en la neurociencia del sistema visual en general no está muy bien comprendido. Vos tenés dos juegos de células ganglionales dispersas tapizando toda la retina. Un grupo que se activa cuando iluminás el centro y se inhibe cuando iluminás la periferia, y otro conjunto que es al revés. Es como si le mostraras dos imágenes que son diametralmente opuestas al cerebro. Del mismo lugar de la retina, una neurona ganglional está comunicando de su centro aumento de actividad, y otra neurona de su centro está comunicando disminución de actividad. ¿Cómo explota el cerebro eso para mejorar la percepción? ¿Por qué tiene valor adaptativo biológicamente? No está bien, no se comprende. Bien. No vamos a entrar en detalle con esto, solo quiero que vean de esto que si yo tengo esta célula ganglional y ella tiene un campo circular con un centro y una periferia, excitador e inhibidor, ella no recibe, no detecta los fotones pasaron a través, ¿sí? Pero yo le puedo poner una célula ganglional en la retina sobre una placa de líquido y iluminarla con una linterna, no le pasa nada, porque no tiene fotorreceptor, no tiene fotopigmento. Entonces los cambios de actividad de la neurona ganglional ante la luz son porque le llega información de los fotorreceptores. Y dentro de la retina existen dos circuitos por los que los fotorreceptores comunican información a la célula ganglional. El circuito que se llama de proyección, donde un cono directamente a través de una bipolar informa a una ganglional, circuito de proyección, y el circuito lateral. En ese circuito lateral, además, está interpuesta una célula horizontal. Entonces, el cono le comunica información por la célula horizontal a esta sinapsis, y a través de este circuito modifica la actividad de la ganglional. ¿Está? Pero necesito una neurona más para generar la periferia del campo receptivo, que son esas células horizontales de la retina. Ahí es donde se invierte el signo del efecto de la luz sobre la célula ganglional. Porque todos esos conos se interpolarizan por el efecto de la luz, ¿sí? Pero si yo interpolarizo con luz al cono que va por el circuito de proyección, tengo un efecto sobre esta neurona, y si ilumino estos conos que van por el circuito lateral, tengo el efecto opuesto.
¿De acuerdo? ¿De qué depende que sean on-off de los receptores para glutamato que hay en esa sinapsis? Para aquellos que sean fanáticos del detalle, pueden ir a algunos libros para encontrar, que se sabe exactamente qué tipo de receptores para glutamato hay, cómo se genera el centro oxidador y la periferia inhibidora en este circuito. No hace falta que lo sepamos para nuestra sinapsis. O sea, depende del estilo. Fíjate que si todos los fotorreceptores responden igual a la luz, se interpolariza, ¿no? Pero esta célula puede responder a la luz aumentando o bajando su cantidad de potencial de acción que dispara, dependiendo de que sea este el fotorreceptor o este el que recibió el estímulo luminoso. Lo que está pasando es que cuando supongamos que este es el centro ON, ¿no? Cuando ya ilumina este fotorreceptor, esta célula descarga potencial de acción. El fotorreceptor se interpolarizó y esta célula disparó potencial de acción. Si ilumino este fotorreceptor, el fotorreceptor también se interpolarizó, son todos iguales. Pero la célula esta se inhibió. ¿Por qué? Iluminar este fotorreceptor activa esta neurona y iluminar este fotorreceptor la inhibe. Porque los signos de esta sinapsis son diferentes. Este circuito la excita y este circuito la inhibe. ¿De acuerdo? Repito, no vamos a entrar en detalle de los neurotransmisores receptores en cada uno de esos lugares porque nos llevaría una hora de clase y son detalles que realmente no hacen la esencia de lo que tienen que ustedes comprender, que es que estas células detectan contraste. No les importa el total de luz que ilumina su campo receptivo, sino que sea diferente en distintas partes del campo receptivo. Esto es fundamental, ¿por qué? Ustedes en este ambiente ven, ¿no? La imagen esa por ahí no es la mejor imagen en cuanto a calidad, entonces por ahí no la ven perfecta, pero ¿no? Tienen una visión en este ambiente con suficientes fotones de alta calidad, y si saliera hacia acá, digamos, si estuviéramos en una plaza a pleno sol, la imagen sería muy parecida a la percepción que ustedes logran, independientemente de que en un ambiente haya 10 X cantidad de fotones por unidad de área de la retina o 100 veces más o 1000 veces más fotones por unidad de área de la retina. No es tan importante la luminosidad total en el ambiente promedio, la iluminación promedio en el ambiente detectante. Lo importante son las pequeñas diferencias en cantidad de fotones que llegan a su retina de un lugar u otro de la imagen. Esas pequeñas cantidades son las que tienen que detectar, esas diferencias son las que tienen que detectar estas células para construir imágenes. Bien. ¿A dónde van los axones de las células neuronales? Nervio óptico, se cruzan algunos axones acá, van al cuerpo genicular lateral, de ahí salen las proyecciones del cuerpo genicular lateral hacia corteza visual primaria. Esta es la proyección que vamos a llamar vía visual primaria. Célula ganglionar, cuerpo genicular lateral, corteza visual primaria. Esa proyección es la responsable de la percepción, de nuestra capacidad de generar la imagen que percibimos, esa vivencia vital. Pero los axones de las células ganglionares pueden abandonar este trayecto en algún punto acá cuando se acercan al tronco del encéfalo y tienen distintos destinos. Núcleos que están cerca de la parte dorsal del tronco, del cuerpo del superior, el núcleo de Westphal, y por acá también otras regiones, un poquito más adelante del tronco se ve hipotálamo. Entonces, hay una vía visual primaria, que es la que ustedes seguramente recuerdan mejor, célula ganglionar, cuerpo genicular lateral, corteza visual primaria, y lo que llamamos vía visual secundaria, que son proyecciones al hipotálamo del tronco del encéfalo, que tienen otras funciones de la deformación visual que son relevantes. ¿Para qué es relevante la información visual que va al hipotálamo del tronco? Primero, en el hipotálamo, la información visual tiene valor para regular lo que llamamos ritmos circadianos. ¿Qué es un ritmo circadiano? Si una persona es aislada en un ambiente en el que no cuenta con ningún tipo de información sobre el transcurso del tiempo, ¿sí? No hay televisión, no hay radio, no hay celular, no hay tablet, no hay computadora, no hay ventanas, nada, ¿sí? Yo estoy solo con 4 paredes, ninguna información sobre el transcurso del tiempo. Algunas variables fisiológicas igual se mantienen reguladas por el tiempo. ¿Qué significa esto? Me sigo durmiendo, por ejemplo, todos los días aproximadamente a medianoche y despertando aproximadamente todos los días a las 8 de la mañana. ¿Se entiende? El ritmo, el ciclo sueño-vigilia conserva periodicidad, aunque ya no está expuesto nuestro cerebro a la periodicidad geofísica de los campos de luz en el ambiente y a la periodicidad de los efectos sociales que tienen distintas señales sobre nosotros. ¿Está? ¿Cómo lo conserva? ¿Cómo lo conserva? Tiene que tener un valor endógeno de tiempo. ¿Está? Un reloj interno. Entonces, en el hipotálamo hay un núcleo, que se llama el núcleo supraquiasmático, que funciona como una especie de valor endógeno de tiempo, que regula los ritmos que se llaman circadianos, que son ritmos que aproximadamente tienen un periodo, o sea, completan un ciclo completo en 24 horas, como el ciclo sueño-vigilia. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta persona que está en situación de aislamiento?
Lo vamos a estudiar en más detalle en otra clase, ¿sí? Pero alcanzo hoy con decir que si no le damos ningún tipo de información sobre cómo cambia la luz en el ambiente, sus ritmos endógenos se van desfasando del ritmo ambiental. Entonces, pasados 10 días de aislamiento en esa situación, ya no se está durmiendo a las 12, tal vez se duerme a las 4 de la mañana y se despierta 8 horas después, a las 12 del mediodía. Sus ritmos, su reloj endógeno, ¿sí?, no da la hora con una precisión de 24 horas exactas, sino que da una hora aproximada y es necesario todos los días calibrarlo un poquito. ¿Cómo se calibra eso? Básicamente con información sensorial que llega al núcleo supraquiasmático. La principal fuente de esa información es la bobina llamada retino hipotalámico. Proyecciones directas de células ganglionares de la retina al hipotálamo, al núcleo supraquiasmático, ¿sí? Una de las funciones de la vía visual secundaria que no tiene nada que ver con la percepción visual. ¿Qué otras funciones puede tener esta vía visual secundaria? Las proyecciones al tubérculo cuadrigéneo superior tienen que ver con disparar los movimientos oculares hacia blancos. Como aparece un blanco en la imagen, la información va directamente al tubérculo cuadrigéneo superior y el tubérculo cuadrigéneo superior tiene que tener un mapa que permite calcular las coordenadas del objeto y mover los ojos para foguear el objeto, ¿sí? Esa es otra de las funciones. Y otra de las funciones tiene que ver con núcleos que están cerquita ahí de los núcleos superior, como el BED y el VESPAL, que tienen que ver con reflejos que regulan el diámetro de la pupila, reflejo fotomotor, y también la curvatura del cristalino, que esto se llama acomodación. ¿Qué es esto de la curvatura del cristalino? Dijimos que es una lente de una convergencia de los fases del uso de la retina, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser capaces de variar el poder de convergencia de esa lente, porque de repente a mí me interesa enfocar un objeto que está a 2 metros de distancia, y un poquito después me interesa enfocar un objeto que está a pocos centímetros de distancia. Pero para que este objeto forme imagen sobre la retina, necesito aumentar el poder de convergencia de la lente, ¿cierto? Entonces el cristalino es el responsable, es capaz, el músculo ahí que es capaz de cambiar la curvatura del cristalino, aumentar o disminuir su poder para hacer converger la luz, y eso me permite enfocar objetos que están más lejos o más cerca. Y eso depende de un arco reflejo neuronal, que van a estudiar probablemente más detalle en el trabajo práctico. Y el reflejo fotomotor es un reflejo según el cual la luz sobre la luz que pasa a la pupila regula su diámetro. Mucha luz hace que la pupila se achique, poca luz hace que la pupila sea grande. Se llama reflejo fotomotor. También necesita información sobre la luminosidad en la retina, y esa información va por la vía visual secundaria al tronco encefálico, y aquí hay un arco reflejo que van a estudiar en el trabajo. ¿Preguntas hasta acá? Vía visual secundaria. Como en la situación del núcleo de Sí. ¿es simpático o parasimpático? Hay componentes de ambos, de simpáticos y parasimpáticos, en la regulación del diámetro pupilar, ¿sí? Pero el BED y el VESPAL sería parasimpático. Bien. Pasamos entonces ahora a la vía visual primaria. Examinar algunos conceptos de organización general de esa vía. Un concepto importante de su organización es que toda la proyección respeta una organización topográfica. ¿Qué significa eso? Una parte del campo visual proyecta sobre una parte específica de la retina, y esa parte de la retina sigue un trayecto a través de la vía, de modo que queda mapeada en una parte específica de la corteza visual. Este fenómeno es idéntico en realidad al que ocurre en el sistema somatosensorial. Partes del cuerpo, a través de las líneas vertical y transvertical, siguen trayectorias particulares anatómicas y se representan de manera ordenada en la corteza somatosensorial. ¿De acuerdo? En el sistema somatosensorial lo llamamos somatotopía. La representación del soma en la corteza somatosensorial y en los núcleos centrales de la vida. Es difícil interpretar esa organización somatotópica que tálamo, por ejemplo, somatosensorial, pero existe, están ordenadas las proyecciones en ese lugar. En el sistema visual lo llamamos retinotopía. La retina está representada ordenadamente en la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital. En el sistema auditivo también hay una representación ordenada de la cóclea, que sería el órgano sensorial, en la corteza, que la llamamos cocleotopía o tonotopía, como van a estudiar la siguiente. Entonces, primero, este fenómeno de que las cortezas representan de una manera ordenada el órgano sensorial, en el caso del sistema somatosensorial, nuestras piernas, nuestros músculos, en el caso del sistema visual, la retina, el campo visual, en el caso del sistema auditivo, la cóclea y las frecuencias del sonido, los tonos, si son más agudos o más graves, es un fenómeno general, ¿de acuerdo?, de los sistemas sensoriales. En segundo lugar, en el sistema somatosensorial, la representación somatotópica en la corteza es una representación que guarda relación con los tamaños de las partes del cuerpo. ¿Cómo es esa representación? ¿No?
no se corresponde con el área de la piel. ¿Con qué se corresponde? Con la cantidad de receptores, inervación, recursos neuronales que utilizan la información de esa parte del cuerpo, ¿sí? Y eso se refleja además en nuestro poder de discriminación espacial y temporal de esa parte del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En el sistema visual y en el sistema auditivo también ocurre esto. Dijimos que la fobia es el lugar en el que nosotros enfocamos las imágenes de los objetos que queremos examinar con detalle. ¿De acuerdo? Eso tiene un correlato en la estructura de la fobia, que es que todos los conos, o la mayoría de los conos están en la región foveal y perifoveal, ¿sí? Y tiene un correlato en el resto de la estructura de toda la vía visual, al punto que entre 1/3 y la mitad de la superficie de la corteza visual primaria está destinada a examinar la imagen de la fobia. Y una pequeñísima parte de la corteza visual, comparativamente, examina información de la periferia de la retina. ¿Está? Es lo mismo. Muy poca corteza somatosensorial analiza información del torso, mucha corteza somatosensorial analiza información de la mano y la región perioral. Acá ocurre lo mismo. La fobia es una zona privilegiada a la que se dedica la gran mayoría de los recursos neuronales de la corteza visual para examinar la imagen. Muy bien. El hecho de que las proyecciones estén ordenadas a lo largo de toda la vía hacen que lesiones en determinados lugares de la vía, a lo largo de toda la vía, produzcan efectos específicos en el campo visual. Se corta todo un nervio óptico que pierden toda la visión de un ojo. Y tienen daño en una cintilla óptica o en una parte de la radiación óptica, las proyecciones de polvo vinculado lateral a la corteza visual primaria, eso se va a reflejar como pérdidas de visión en cuadrantes, que son cuadrantopsias, o en la mitad del campo visual, hemianopsias, que uno, así, estudiando la topografía de la pérdida visual, puede inferir, conociendo la anatomía de la vía visual, puede inferir dónde está el daño. Muy bien, pues estudio de los campos receptivos. Antes hablamos de los campos receptivos de la célula cavidad de la retina, ¿sí? Pero uno puede estudiar los campos receptivos de neuronas en cualquier lugar del cerebro. Yo puedo poner el proyector en la corteza visual, iluminar la retina y ver si las neuronas de la corteza visual modifican su actividad en función de la iluminación de la retina. ¿Se entiende? Es muy útil esto, porque conocer los campos receptivos me permiten saber, si yo entiendo cómo funciona el campo receptivo de una neurona, puedo deducir qué información codifica esa neurona en el cerebro. ¿Sí? Las neuronas de la retina muestran al cerebro contrastes entre zonas de mayor y menor luminosidad. Esa es toda la información que le están mostrando. ¿Sí? Muy bien, entonces, si yo voy a estudiar la corteza visual, y entiendo que la corteza visual primaria es responsable de la percepción, porque lesiones de la corteza visual primaria producen un daño sin afectar tanto las funciones que derivan de la visual y la visual secundaria, produce un déficit gravísimo de la percepción. Voy a estudiar las neuronas ahí y me encuentro que necesito estímulos más complejos para activarlas al máximo. Por ejemplo, barritas de luz con determinada orientación. Fíjense, esta neurona a una barra de luz horizontal en determinada zona de la retina no responde, pero cuando la barra de luz es vertical responde al máximo. ¿Me siguen? Bueno, la mayor parte de las neuronas de la corteza visual primaria necesitan estímulos más complicados que simples circulitos que iluminan una parte del campo receptivo. Son iguales a las retinas en el sentido que la iluminación homogénea no les hace nada. Necesitan una barra de luz afectando su campo receptivo y en general son sensibles a varias propiedades de esa barra de luz. La orientación, si su eje vertical, horizontal o su ángulo tiene, si se mueve o no, si tiene color o no. Esas propiedades se conocen, de los campos receptivos de esta neurona se conocen como selectividad de orientación, selectividad de movimiento y selectividad para el color. Entonces las neuronas de la corteza visual en general tienen campos receptivos más complicados que parecen construirse con información de múltiples, cada campo receptivo en las células de la corteza visual con información de múltiples células retinales. Por ejemplo, esta célula A y B, ¿no? Cada una por sí sola no podría distinguir la dirección de una barra de luz. Para esta célula que una barra de luz la atraviese así o así, es lo mismo, porque la barra de luz afecta el mismo porcentaje de su centro y periferia. ¿Se entendió? Ahora, esta barra de luz afecta a A y B, pero esta solo afecta a B. Entonces, una neurona que recibe información de A y B podría detectar a esta barra de luz, pero no detectaría a esta. ¿Se entiende? Entonces, combinando información de varias células ganglionares de la retina, yo puedo construir en células de alto orden en la corteza visual la capacidad de detectar otras cosas, como ángulos, bordes, barras de luz que se mueven o no se mueven. Pongamos una barra de luz que se mueve así, va a atravesar primero este campo receptivo y luego este, y una célula que reciba ordenadamente información de esos dos campos receptivos podría distinguir que la barra de luz se mueve así o que se mueve así. Selectividad de dirección.
Entonces, combinando esa propiedad básica, que es la detección de contraste por las células ganglionares, estas células, combinando la información de muchas células ganglionares, pueden detectar orientación, movimiento, color y otras propiedades. ¿Más o menos entienden? Sí. Dijimos que si esta célula la ilumina homogéneamente no responde a la luz. Si pasara una barra de luz por su campo receptivo de esta forma, sí respondería, porque afecta casi todo el centro y una parte muy pequeñita de la periferia. Ahora, si está así la barra de luz, la célula responde, digamos que dispara 10 potencial de acción. Si está así la barra de luz, también dispara 10 potencial de acción. ¿Por qué? Porque el contraste, el porcentaje de campo receptivo central y periférico afectado por la barra de luz es idéntico, independientemente de cuánto afectado. ¿Entendió? Ahora, si la barra de luz esta pasa así, la célula B está disparando su 10 potencial de acción, pero ahora está disparando la célula A también. Si la barra de luz está así, la célula B está disparando 10 potencial de acción, pero la célula A no responde. Entonces, una célula en el tálamo de la corteza visual que recibe información de estas dos células podría decidir si la barra es vertical o no. Entonces, estudiando la sensibilidad, yo no puedo estudiar las conexiones de cada célula de la retina con todas las neuronas del tálamo de la corteza visual para imaginarme cómo funciona el circuito. Es mucho más fácil hacer esto. Meter en el electrodo, mirar cómo responde la neurona de la corteza visual a estímulos y después trazar teorías sobre cómo se generan esos campos receptivos y propiedades y investigar durante decenas de años a ver si logro después descifrar los estilos involucrados. Bien. Una palabra más es esta. Esa visión de campos receptivos más complicados cada vez en la cadena de procesamiento visual llevó a una teoría que fue la siguiente. Cada objeto, si yo cada célula describiera en su campo receptivo propiedades cada vez más complejas de los objetos que hay en el campo visual, podría haber células que responden a objetos específicos, células que responden a este objeto, pero no a este objeto, y por eso yo puse que este es un marcador rojo y este es una negra. ¿Entiendes? Entonces, habría como un límite en mi capacidad de identificar rostros de personas y objetos, que sería la cantidad de neuronas que tengo destinadas a ese recurso. ¿Entendió? Esa es la visión que se conoce como de procesamiento jerárquico de información. Hay una visión alternativa que dice que todas las neuronas contribuyen a generar la percepción de todos los objetos. Que la información se procesa en paralelo y que la información de todas las neuronas se usa todo el tiempo para identificar todas las cosas del campo visual. Esa teoría se basa en que uno de los hechos importantes de la ciencia de es que hay dos tipos de células ganglionares en la retina. Las células que llaman P y las células que llaman M, que informan cosas distintas sobre lo que ocurre en el campo visual del cerebro. Las células P le dicen al cerebro que el campo receptivo es muy chiquitito. ¿Sí? Entonces, la imagen que le muestran al cerebro tiene mucho detalle. Es como si ustedes sacaran una foto con una cámara de teléfono que tiene 50 megapíxeles. ¿No? ¿Qué significa eso? Que detecta información en áreas muy pequeñitas y entonces puede describir con mucho detalle espacial la imagen. ¿De acuerdo? Las células P hacen eso, ¿no? Describen la imagen con mucha precisión espacial, pero son malas en la precisión temporal. ¿Por qué? Porque una vez que se activan con un determinado estímulo, supongamos este marcador en la retina, estas células quedan disparando durante un ratito. Es como si le mostrara una foto del marcador al cerebro. ¿Sí? Son buenas para discriminar en el espacio y malas para discriminar en el tiempo. Las otras, las células M, son al revés, tienen campos receptivos grandes. Entonces es como sacar una foto con una imagen de baja resolución espacial. ¿Para qué me sirve eso? Eso no sirve mucho en cuanto al detalle de la imagen, pero son muy sensibles al movimiento de la imagen. Entonces, es como que generan una imagen nueva, ¿no? Cada intervalo de tiempo muy pequeñitos. Entonces, si un objeto se mueve, las células M se lo muestran al cerebro muy rápido, las células G no. ¿Me siguen? Entonces, la retina no le muestra una sola imagen al cerebro, le muestra dos. Una imagen con muy poca precisión espacial y mucha precisión sobre el movimiento, y otra imagen con mucha precisión, una imagen con mucha precisión espacial y poca respecto al movimiento, la imagen P, y una imagen con poca precisión espacial y mucho detalle sobre el movimiento, que es la imagen M. ¿Sí? Entonces, el mismo objeto, este marcador, envía dos imágenes al cerebro, una que da mucho detalle espacial y otra que me dice a qué velocidad se mueve. Eso es lo que se llama procesamiento en paralelo. Sí. Iguales no son, tienen distintos niveles de convergencia de conos sobre sus conductas, son de distinto tamaño, las hacemos en más grandes. No puedo entrar en detalle en cada una, pero no son iguales. La fisiología general, hoy no, por ejemplo, tiene años. La fisiología general que dijimos hoy es a mitad de años. ¿Sí? La diferencia más importante tiene que ver con su discriminación espacial y temporal. Muy bien, la información de las células PDM llega a la corteza visual primaria, ¿sí? Y en el cerebro sigue dos caminos distintos.
Las células P mandan información por este circuito que se llama corriente de procesamiento ventral, que termina en el polo temporal. Este circuito es el responsable de darles un nombre a los objetos, de identificar, ponerles un cartel marcador rojo. ¿Sí? Ahí es donde yo identifico el objeto. Y este otro canal de procesamiento, el M, la corriente dorsal, es el que me da información sobre cuánto se mueve, a qué distancia está, a qué velocidad se está moviendo. Y ambos canales, si bien están en partes distintas, abarcan poblaciones de neuronas muy amplias en distintas zonas del cerebro, contribuyen a generar una percepción única del objeto. ¿De acuerdo? Va como la visión jerárquica del procesamiento que apunta a que toda la información se concentra en una célula, choca un poco con esta visión de que la información sobre el mismo objeto está desparramada en grandes áreas del cerebro y toda esa información necesaria para tener una percepción unificada. Las dos teorías tienen su componente importante para comprender el funcionamiento del sistema visual y podrán preguntar ahora en los problemas de trabajo prácticos, que se nos toma más tiempo, un poquitito más sobre la importancia de cada uno. Gracias.